Muy bien. Ya, creo que sí. Sí, buenas tardes. Soy Amancio Martínez Gómez, profesor de la Universidad Nacional de Piura. Mi, mi trabajo de investigación en la universidad también en algún momento ha tenido que ver con el tema del quechua, su trascendencia, su vigencia y sobre todo su enseñanza, porque también fui profesor de este idioma en el Instituto de Idiomas de la Universidad. Entonces, el Instituto de la Dirección Departamental de Cultura de Piura me hizo una invitación del cual estoy muy agradecido por la deferencia que me tiene para ocuparme sobre este idioma que en este mes se celebra un aniversario, motivo para conversar de su problemática, motivo para revisar un poco de su historia y motivo para decir qué está ocurriendo a la fecha y cuál es más o menos la perspectiva futura. Para esto, mi pequeña charla, he creído conveniente iniciar con antecedentes. En cuanto a los antecedentes, me recurro a la historia del Perú y digo que el quechua aparece en el primer milenio de la era cristiana y pues por los Andes peruanos se extiende, como ustedes y todos sabemos, como idioma predominante, no será idioma oficial porque todavía las tribus antiguas, las civilizaciones, los pueblos antiguos están en pugna y un periodo natural de tomar hegemonía, auge, hasta convertirse en lengua general. Y aquí tenemos al gran imperio inca, la configuración de un idioma, se puede decir que se generaliza, y sobre todo porque se estructura un imperio social y económicamente poderoso. Eso lo dice Alfredo Torero, lo dice Luis Lumbreras, lo dice Julio César Tello. Lo que voy a tratar de exponer no son cosas, sino que se remiten a los personajes, a los investigadores que nos anteceden. Porque la universidad, por mucho que sea la investigación dentro de ella, nosotros nos tenemos que remitir a pruebas. Solo en esa medida tiene validez. De manera que, a la llegada de los españoles, el quechua existe casi difundido en todo el territorio andino. Pero, ¿qué significa la llegada de los españoles? Significó el intento más grande de querer erradicar las lenguas nativas para imponer la lengua civilizadora o la lengua cristiana. Recordemos que el castellano viene con la religión católica y viene con los conquistadores. Y para hacer un imperio, para convertir un imperio poderoso en una colonia, han tenido primero acudir a algunas estrategias, como por ejemplo la imposición de la religión católica, la imposición de la lengua castellana y otras tantas medidas que la historia lo dice. De esta manera podemos ver que disminuyen sobre todo en la costa, porque la puerta de entrada de la colonización fue Piura. Y es de suponer que en estos primeros años, que en estas décadas primeras, ha tenido que desaparecer el muchic. Aquí en nuestra región, el sec, la pescadora, que era una lengua de los pescadores. Y posiblemente también la cultura y su lengua tayán, hoy totalmente desaparecidas. Entonces, esto es más o menos el antecedente de lo que ocurre en el Perú. Pero voy a recurrir
a otro texto. Me ayuda Gustavo con el PPT-1, por favor, muestre. Un reporte, muchas gracias, un reporte de lejano oriente, digamos así. Muchas gracias. La revista digital Runa y Achachi, voy a mejor leer para un poco entender, que se edita en Berlín entre las universidades de Berlín y Ámsterdam en el año 2015, que está fresco, en Alemania, y el director es un señor Alfredo Alberdi. Dice la denominación del quechua, ¿no? Es educar al hombre en su totalidad, formar integralmente como persona. Eso significa Runa y Achachi. Y esta publicación de artículo en España, perdón, en Berlín, quiere decir que nos une con el pasado. Eso quiere destacar esta revista entre sus propósitos, que se habla el quechua todavía en gran parte de la población del Perú actual, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Colombia, en Brasil. Quiere decir casi en toda América Latina. Y esto lo corrobora Torero, Lumbreras que mencionamos, Shady, quienes confirman que los elementos culturales han venido transmitiéndose de generación en generación a través de esta lengua vehicular. Eso es lo que ocurre y esto es lo que nosotros tenemos obligación como buenos peruanos de saber, de conocer, de manera que ahora podemos entender que nuestro pasado tiene relación directa con los elementos culturales actuales. Y muy a pesar de todo cambio que ha suscitado en el tiempo, sigue conservando los mismos propósitos de una gran población andina, activa y productiva. Esto es lo que dice la revista Runa y Achachi, publicada entre las universidades de Berlín y Ámsterdam. Mira, cosa curiosa, mis amigos y público que nos están escuchando, cosa curiosa de que un país lejano tenga que tomar interés por los problemas del Perú en este caso. Y no solamente es Alemania, lo es también Estados Unidos y otras culturas. De lo que yo conozco, hay personajes que siempre reportan y solicitan alguna investigación de nuestra parte. Y este fue motivo que envié en alguna ocasión un reporte y me devolvieron esta interesante versión de una universidad muy famosa. Entonces, esto ocurre más o menos ya, imagínense, estamos contrastando el pasado histórico con el presente, que es el siglo XXI, porque el 2015 es de nuestros días, ahora poco. Esto es lo que ocurre en cuanto indico de antecedentes. En cambio, en el Perú todavía está latente, está dormido, está en sopor el problema del quechua. Nadie quiere tomar esta papa caliente, como decimos en el lenguaje nuestro, ¿no? Es un puerco espín. Nadie quiere tomarlo, ni los congresistas ni el Estado. Veamos un poco dentro de esta perspectiva qué problemática atraviesa el quechua. El quechua en los últimos años afronta de todas maneras un proceso de retroceso de los usuarios monolingües de esta lengua. Quiero decir que se van reduciendo cada vez más los monolingües quechua hablantes. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones ya no son monolingües por grado de comunicación, por necesidad de supervivencia y por necesidad del trabajo. Ya es una población bilingüe que sabe hablar quechua y castellano. Por eso es que los profesores de las zonas rurales interandinas son bilingües. No son, porque los profesores solamente monolingües castellano hablantes tienen grandes dificultades y mejor han optado por esa alternativa. ¿Quién va a enseñar allá lejos, donde se habla quechua? Un profesor bilingüe. Y esto ha aumentado, pues, como confirman los datos del censo de 2007. Entonces,
la población monolingüe va un poco disminuyendo y la población bilingüe va creciendo. Pero, ¿qué ocurre más tarde dentro de la problemática con las lenguas nativas en el Perú? Recuerden que hay una implícita campaña desde las grandes urbes, llámense ciudades como Lima, Arequipa, Piura, Trujillo, otras ciudades donde los medios de comunicación de masas y las políticas de gobierno no han tomado en cuenta el tema del quechua por ser un asunto muy controvertido. Y recordemos que en el año de 1975, estando de presidente Juan Velasco Alvarado, se emite un decreto ley, la 21156, y se considera en la Constitución Política del Estado un artículo, el artículo 48, que dice que el quechua y las otras lenguas como el aymara y otras son lenguas oficiales en el ámbito donde se utilizan o hablan estas lenguas. Como quiera que el quechua está disperso, ya sea como población monolingüe o población bilingüe, en el caso del que habla, ¿no? Yo sigo utilizando mi lengua nativa, de manera que permítanme hacer un breve comentario en lengua nativa. Eso es lo que me ha pedido la Dirección Departamental de Cultura. Llaqta masikuna wawqikuna panikuna runa simimanta merimachkani imanasqa merimachkani manañam ñawpaq hinañachu achka ayllunchik achka runa masinchik rimanku qillqanku kunanja asllañam imanasqa achka runa masinchikmi hatun llaqtakunaman chayaruspan llamkanku, chaypi yachanku, chaypi qolqeta ruranku, chaypi churinkuwan ayllunkuwan tiyanku, chaymi ciudadpiqa hatun llaqtapiqa yachankuña castellano rimayta. Qunqachkankuñam runasimi rimasqanta. Estoy comentando de lo que está ocurriendo con el monolingüismo y el bilingüismo, sobre todo en las grandes ciudades. Sabemos entonces, los que nos están conversando, sabemos que los elementos culturales se transmiten de generación en generación, sea en cualquier idioma, de manera que nuestro pasado tiene relación con los elementos culturales actuales. Nadie no puede decir, no puede negar que el quechua o la población, la cultura monolingüe quechua hablante, transmite sus elementos culturales a través de décadas, de cientos de años. Nosotros ya vamos a conmemorar los 200 años, entonces, de libertad, pero la lengua nativa no ha desaparecido y también deberíamos conmemorar la edad que tiene hasta la fecha. Entonces, a pesar de todo cambio habido en el tiempo, se sigue conservando los mismos propósitos y características. Yo quisiera un poco mostrarles, Gustavo, con el PPT-2, comparemos los rasgos y las dimensiones que los asemejan. Gracias. Por ejemplo, ahí está, para ejemplo, yo quiero que ustedes vayan conmigo en la intención de explicar lo incaico tradicional, dice Japajñán, los caminos del Inca, que es equivalente a las carreteras transnacionales que tenemos ahora, las que van de costa a selva, los que van de sur a norte en la sierra como en la costa. Y la Yarjacuna, que son los acueductos, acá en el caso de nosotros, las canalizaciones cumplen la misma función como tenían también en el Imperio Inca. El Aine y la Minca, que eran formas de trabajo, ahora se han convertido como formas de trabajo, pero cooperativo, colaborativo, asistencial. Las chulpas y tumbas reales, chulpas es quechua, se convirtieron en mausoleos, en nichos. El chasqui, que era el corredor del Inca, ahora es reemplazado por el servicio de correos. Las aclias o vírgenes del sol, que eran mujeres enclaustradas, pues ya no cumplen la misma función, pero sí tenemos las monjas de clausura. Tucuyuricuj es el que mira, todo mira.
también está representado por el Cuerpo de Inteligencia, la CIA, que en todo estado tiene. Acá, el Ajacamayo, el responsable de servir chicha en nuestra cultura norteña, más aún las vendedoras de vivanderas de la chicha, se refiere a la elaboración y venta de chicha, que también en el imperio inca era la bebida sagrada y posiblemente ha servido como hoy en el fragor del trabajo. De manera que la escritura y pronunciación a la manera cómoda de los mestizos y criollos viene desde los inicios de la colonia. ¿Qué significa esto? Nosotros, la población actual, la población sobre todo bilingüe y castellano hablante, ya lo hablan a la manera suya, a la manera en la fonética y la fonología castellana. Sin embargo, las palabras siguen manteniendo su acentuación grave o llana. Quiero decirles que todas las palabras quechuas tienen ese tipo de acentuación, es grave o llana, todas las palabras. Y es característica del quechua, en este caso, en tanto que la oralidad ya responde a la fonología castellana, como dijimos hace un rato, porque el alfabeto quechua sistematizado, bajo criterios científicos, datan recién del año de 1975, con el mencionado decreto ley, ¿no? Del que se decreta, se trabaja, se publica con auspicio del Instituto de Estudios Peruanos del Ministerio de Educación, MINEDU, el año 75. Entonces, esta oficialización de la lengua nativa con Juan Velasco, creen lo más conveniente que entre las variedades dialectales existentes del quechua, porque ya tiene bastante edad, la que se oficializa es la que tiene mayor cobertura, la que se oficializa es la que más parecidos tiene con los otros dialectos y lo que más corresponde en la estructura económico-social de los pueblos que conforman el famoso PEA, población económicamente activa, de la cual habló bastante Virgilio Roel, el gran economista, el extinto economista. De igual manera, muchos estudiosos y lingüistas confirman la subsistencia y permanencia de estas lenguas, en tanto que hay, de todas maneras, grupos humanos que dicen que el quechua y el aymara son vallas infranqueables para la civilización del indio. Pues no debe ser así. De ninguna manera, porque estos idiomas, estas lenguas existen a través de la historia, cumpliendo un rol inevitable de comunicar a los grupos humanos dentro del proceso de la producción. No hay ser humano que no viva o sobreviva si no trabaja, si no produce. Esto es lo que en esto sirven las lenguas nativas autóctonas con el numeroso pueblo que sí constituyen la gran masa productiva. Aquí tenemos entonces, para algunos observadores, los opositores, diría más mejor, que son dos inocentes idiomas, el quechua y aymara, sin contar las demás, acusadas de cometer una falta, de seguir vigente. A la fecha tienen pues cientos de pueblos andinos vigencia en las grandes ciudades costeras, de manera que los procesos judiciales, por ejemplo, en algunos departamentos también se desarrollan en la lengua nativa. Los médicos, preferentemente quechohablantes o bilingües, van a trabajar a las zonas quechohablantes, los policías, los profesores. ¿Por qué? Porque eso dice la ley, eso dice la Constitución, y porque la realidad exige que se haga de esa manera. Quisiera que Gustavo presente el PPT-3. Muy bien, ahora sí. Entonces, estamos hablando de que alguien tiene que tomar la posta, tiene que tomar la voz académica, por cierto, la voz unificadora, la voz reflexiva en esta problemática. Y nada menos viene a ser las universidades. Las universidades.
porque la universidad como institución pública de estudios superiores tienen que ver con lo que el pueblo, con lo que las masas solicitan o sufren o carecen de alguna atención vital. Vamos a comentar este texto que dice: para muchas universidades públicas y privadas del Perú, la lengua quechua es su preocupación. ¿Por qué su preocupación? Porque es un vehículo de comunicación, es una lengua que comunica al Perú profundo, al Perú que trabaja para ponernos la agricultura, su producto en el mercado del cual se vive. Las ciudades comen, caso específico de Lima, y también en nuestra parte, acá en el norte. Los productos vienen generalmente de la sierra. La costa árida tiene otro tipo de productos que también la consumimos. En todo caso, es el instrumento cultural vehiculizador de sectores sociales aborígenes, bilingües, que están dispersos por las frecuentes migraciones que buscan la integración nacional. Esa es la intención, el objetivo, integración nacional. Esta lengua tiene presencia real, eso es innegable. Existe hace muchísimos años, y mientras no exista, no se contraponga una medida, una alternativa de solución, un proyecto de vida, seguirá existiendo en esta dualidad, aún sin ser considerada como proyecto o modelo de desarrollo peruano. Todavía se mantiene latente, reafirmando que lo indígena y autóctono no ha terminado. Veamos cómo subyacen algunos sustantivos, verbos, topónimos, formas de comunicación, etcétera, etcétera. Quiero comentar en lengua nativa. Waujipanikuna, rimachkanim, imainam kai runa siminchik mana una iwata, kai chica una iwatañam rimanchik mana Estado, gobierno, congresista kuna, mana rimasjanchikta kasunchu, uyarita munanchu. Leita dictarum, leita churaykamun, manatas cumplinchu. Ñojanchija, runa siminchikwan, wiñaymi rimanakusun, wiñaymi parlanakusun, wiñaymi causakusun. Munaptimpas, mana munaptimpas, kinaptenja, ñojanchik llamkanchik, llamkasanchikwanmi kawsanchik, manam tiyasqanchikpiqa chay ciudadkunapi wañuchikuq covipas manam tariwanchikchu. Estoy mencionando que en los pueblos aislados de los Andes del Perú aún no ha llegado el bendito COVID. ¿Por qué? Porque son ciudades, son pueblos, pequeños pueblos que están aislados y que la gente está muy ocupada en sus labores agrícolas. Y es el caso de muchos cientos de pueblos de la sierra, de donde mis padres son naturales. Cero COVID, señores. El COVID es epidemia de las ciudades, no precisamente de los pueblos indígenas. Entonces, permítanme un poco mostrarles lo que dijimos hace un momento, cómo subyacen la lengua antigua, la lengua quechua, todavía en el idioma castellano. Aparece como nombres de las personas, apellidos autóctonos, aborígenes, procedentes de la lengua quechua. El que habla en el trabajo de investigación, pude un poco recoger algunas muestras. Quisiera que, por favor, Gustavo, en el PPT 4, por favor. Ahí está. Apellidos de origen quechua. Esto es lo que existe, mis oyentes. A la fecha, no he alterado a propósito. En la fuente dice la información recogida de nóminas y actas de evaluación de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura. ¿Cuándo fue? En el año 2014, hace poco. Entonces, por ejemplo, este joven,
Chuli Machari Juan. Él no sabe qué significa su apellido, sus apellidos. ¿Por qué? Porque provienen del sustantivo chuli, que significa gripe, y machari también es machay, que es un verbo, significa embriagarse. Él no sabe por qué, porque ya no habla el quechua, pero personas conocedoras sí, ya lo tienen registrados. Por ejemplo, Guamán Huancas Liliana, creo que es profesora a la fecha. Este apellido Guamán viene del sustantivo Guamán, que es el halcón, y Huancas es el nombre de una etnia, un gentilicio Huanca, grupo étnico Huanca. Entonces, Guamán Huancas es nombre, es apellido quechua. Yocliatocto, por aquí en nuestra región, ¿no? Podemos encontrar. Este alumno, Felipe Yocliatocto, tiene apellidos quechuas porque proviene de los sustantivos Yoclia, que es avalancha, alud, y tocto. Tocto es tostador hecha de cerámica, de arcilla, para tostar cereales. Nina Inga, ese es patético. Julio, por ejemplo. Julio Nina Inga, su apellido proviene del sustantivo Nina, que es brasa, candela, y del sustantivo Inga, que significa Inca, Inca. Entonces, Julio es nombre castellano, pero su apellido es netamente quechua. Yanayaco Rimachi Alberto. Yanayaco viene del sustantivo Yanayaco, agua negra o agua servida, y del verbo Rimachi. Rimachi significa ordenar que hable. Que hable. Es un verbo imperativo. Y la fuente, como mencioné, son de las nóminas y actas de evaluación de la Facultad de Educación de la UNP. Entonces, casos así, mi distinguida audiencia, hay, y no podemos negar que seguimos con una lengua vigente a la fecha dentro de nuestro país, dentro de nuestra región. Lo que acabamos de ver, que tenemos en la pantalla, es netamente la subsistencia, como un idioma antiguo subyace dentro del colectivo del quehacer cotidiano de la población del siglo XXI, 2021, celebrando el 200 aniversario de su independencia. Y vean, esto es lo que ocurre. Entonces, la actividad para la universidad, la actividad productiva predominante del quechua hablante es la agricultura, no hay que olvidar. ¿Por qué? Porque estos habitantes quechua hablantes viven donde aparecieron como cultura, en los Andes del Perú, y siguen aportando significativamente a la economía nacional con productos agrícolas cada vez mejorados dentro de los estándares del mercado europeo y los tratados de libre comercio. En nuestros días, el monolingüe o el bilingüe quechua castellano hablante se dedica mayormente a la agricultura, al quehacer agropecuario. Ellos son los que abastecen el mercado. Ellos son los que también acopian su producción para embarcar a los mercados de Europa. Ya conocen los estándares y ya conocen, así como acá nuestros campesinos, que hay una exigencia mínima que sea un producto biológico. Entonces, hasta aquí es la problemática que menciono dentro de la problemática del quechua. Quisiera mostrar la inclusión en el PPT 5, por favor, Gustavo. Se habla de un estudioso muy conocido, César Picón Espinosa, y los CEBAS. Recordemos, CEBAS significa Centros de Educación Básica Alternativas. César Picón es profesor universitario y que trabaja con el Ministerio de Educación y algunas instancias de gobierno. Tuve la ocasión de asistir a su trabajo respecto a la educación acá en nuestra región. Entonces, dentro de sus publicaciones y en el evento
que tuvimos de capacitaciones para los profesores de los EBAs. Los EBAs vienen a ser centros educativos que forman, que complementan a los mayores de edad, jóvenes que no han tenido o continuado sus estudios, adultos que dejaron de estudiar y están en olvido, en retroceso. ¿Qué dice él? Dice que el proceso educativo no oferta, dice, no oferta, un adecuado servicio. A ver, permítanme ver. No ofertan un adecuado servicio a un considerable sector productivo que busca un desarrollo y empoderamiento inclusivo de población joven y adulta mediante aprendizajes de calidad en sus distintos ciclos vitales y áreas del movimiento económico. Dice además, la educación de personas jóvenes y adultas es un derecho fundamental, no es una simple modalidad, es una totalidad orgánica de un sistema en el vasto campo educativo. Y hemos recogido de la versión de Picón Espinosa César del 2018, hace poquito, hace poco. En esta parte dice, apunta muy claramente que el proceso educativo se está descuidando bastante con formar y con promocionar a las personas jóvenes y mayores que por su condición social, económica, relegadas, marginadas, han perdido la ocasión de trabajar porque no son capacitadas, porque los EBAs han sido creados dentro del sistema, la estructura educativa nacional, para socorrer, asistir a estas personas. Entonces, la educación de personas jóvenes y adultas como un derecho fundamental no se está atendiendo. No es una modalidad, es una totalidad orgánica. Dice que esta población no es aislada, esta población. Forma parte de nuestro grupo humano. Es un solo sistema en el campo educativo. ¿Qué está pasando? Es una llamada de atención. Y en lengua nativa, saben estas poblaciones, sobre todo porque los EBAs también están dispersas en Cusco, en Andahuaylas, Ayacucho, Huancavelica, Junín y todos los departamentos del sur saben esto. Y mapagmi se vacunata una encharja gobierno, wow, hinchikuna, paninchikuna, hatun, uiñas hakuna, mayorkuna, ña, watasapakuna, yachayta tukunampaj. Imapas rurasjan sumaq yachayta rurasjanta estado reconocinman. Estadopaj llamkasun paykuna rurasjanchikta allinmi kachkan nichun. Llamkananchikpaj qayawasunchik. Llamkananchikpaj rimarisunchik. Chaypajmi chay seba escuelakuna yachay wasikuna. Chayta mana estado atipanchu ñuqanchikpaq rurayta. Chaymi kay wawqinchik Espinosa César Picón allinllatam rimakaykamun. Chaytam ñuqapas yuyay manaspay kayta qamkunaman willakusqaykichik. Estoy comentando para ustedes el texto de César Espinosa, de César Picón Espinosa. Acaba de decir en lengua nativa. Y bien, vamos a ver, espero que no me gane la hora, y cómo se visualiza el quechua como asignatura curricular en las universidades. Porque en primaria no se enseña, en secundaria tampoco, pero las universidades sí. Pues acá algún comentario sobre esto. La lengua quechua es oficial, lo dijimos, que en el artículo 48 de la Constitución Política está prevista. Su propósito, obviamente, es la integración armónica de los sectores sociales vernáculo hablantes con las esferas empresariales, laborales, políticas, civiles, eclesiásticas, militares, etcétera, etcétera. En sí, esta vendría a ser el objetivo general de esta ponencia. Esta viene a
ser el propósito fundamental de esta conferencia, de esta charla. ¿Cuál? Demostrar que existe una constitución política y una ley de oficialización, cuyo propósito es integrar armónicamente a los sectores sociales, a las esferas empresariales, laborales, políticas y civiles, militares, eclesiásticas, porque muchas universidades, sean nacionales o privadas, en el Perú ya tomaron el curso de quechua como asignatura en sus mallas curriculares. Ahí consideran dentro del contenido curricular para que sus profesionales vean, sobre todo las privadas que parece tienen mayor interés, para que sus profesionales que egresan de estas universidades tengan acceso laboral en las áreas monolingües. En el mercado laboral se necesitan médicos, se necesitan abogados, militares, toda clase de especialistas o empleados en diferentes ramas del saber, pero que tengan fluidez, conocimiento y manejo de la lengua quechua. Por eso es que las universidades, caso por ejemplo, caso curioso, en que estas universidades empiezan a atender para que los alumnos, estudiantes aprendan idiomas, pero no solamente para ir a trabajar, de repente no tienen la suerte de llegar a áreas, a zonas monolingües, pero por lo menos se desempeñan como traductores, intérpretes, profesores, porque en el Cusco, por decir, la población joven trabaja permanentemente como traductores, como intérpretes, no solamente de lenguas europeas, sino también de lengua nacional o lengua autóctona. Así es como en las universidades el quechua se enseña a través de un vocabulario básico, se enseña con un conocimiento también básico de la morfosintaxis, la escritura y la pronunciación. ¿Para qué? Para que en las distintas especialidades puedan los alumnos, los futuros profesionales, conocer para codificar y decodificar, ¿no? La expresión, la comunicación, el mensaje de las personas de su comunidad para que puedan convivir en el trabajo, en su labor, de manera que tengan acceso en estos lugares. ¿Qué universidades enseñan? La Universidad Nacional de Piura, el que habla es profesor de planta en el Instituto de Idiomas. En la Universidad San Pedro Filial Piura existe para enfermería un curso que lo enseñan precisamente en estos ciclos para enfermería. Pero también tenemos el caso curioso de que la Universidad Católica que funciona en Chulucanas, aquí cerca, también enseña, porque hay especialidades que tienen como mercado laboral la Sierra Centro, Sierra Sur del Perú. A mí me parece inteligente idea y muy posiblemente sus profesionales llegan a estas regiones porque tienen condiciones elementales de comunicación. Ahí está lo importante. Entonces, el Estado de repente no conoce que las universidades ya vienen tallando una suerte de alternativas de solución, que es importante que conozcan. De manera que la enseñanza del quechua en las universidades se interpreta como la aceptación de la diversidad cultural y social. Vean, o veamos, que la diversidad cultural y social predomina lejos de un simple hegemonismo político de tantos congresistas que no tocan esta parte. No creo que no conozcan, sino que no les gusta, en todo caso, ver los problemas de cerca. De manera que la universidad sí la conoce, la están atendiendo. Sé de que las universidades, el 60% de universidades enseñan como asignatura obligatoria para sus diferentes especialidades. Pues si el castellano es una lengua de mayor expansión y prestigio, esperamos que esto ocurra, querida audiencia, con un cambio de estructuras mentales y sociales, de respeto mutuo entre sus habitantes, que no exista lo que
siempre existió la marginación, la discriminación por la procedencia, por el idioma, por la forma de hablar, por la forma de vestir, por la forma de preparar sus alimentos o su ocupación, su empleo. Generalmente la población monolingüe lo que más llega a ser empleada, empleado o subempleado y subempleada. Y eso está mal, porque todos tenemos las mismas condiciones y las mismas potencialidades y capacidades. En tanto que el Estado peruano debe iniciar una estrategia coherente, este sería el epílogo de esta conferencia, tiene que trazarse algunas estrategias de atención de desarrollo como proyecto bicultural y proyecto pluricultural predominante. ¿Por qué? Porque hay un último PPT, Gustavo, por favor. Ahí está. ¿Por qué? Dice aquí, el año 2018, ayer nada más en el Perú, 2 de cada 10 jóvenes, permítanme leer integralmente el texto de César Picón, dice, 2 de cada 10 jóvenes están en la situación de Nini. Bueno, para quienes no han escuchado esta sigla, Nini ni trabaja ni estudia. Según el informe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, el 19% de la población de jóvenes del Perú, lo dice así nuestro amigo César Picón, está conformado por los Nini, no trabajan ni estudian, según los datos del INEI. En el Perú hay más de 1 millón de personas jóvenes, que lamentable, ni estudian ni trabajan. César Picón. Estudios entonces de esta problemática del quechua abundan. Yo no sé si es la intención, me imagino, compartimos esta responsabilidad con la Dirección Departamental de Cultura Piura, al agradecer este espacio que me ofrecen para hacer un poco de difusión respecto a la problemática del quechua, y no precisamente como problema de la lengua. Antes de ser problema de la lengua, es problema de sus hablantes, del grupo humano. El grupo humano que esperamos se armonice, que esperamos que se estructure y que se ponga a caminar un proyecto de desarrollo bicultural de la cultura autóctona nativa y la cultura castellana, de manera que dentro del mutuo respeto se elabore, se construya las mejores alternativas y expectativas para trabajar, porque mientras no haya atención para la población económicamente activa, dispersa en el Perú profundo, seguiremos en contradicciones. Y creo que ya hemos pasado muchísimo tiempo para seguir en lo mismo. Yo agradezco infinitamente a la Dirección Departamental de Cultura, a ustedes que han dispensado de escucharme. Muchas gracias, muy agradecido.